visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Bienvenidos una vez más a este tiempo de devocional. Bueno, vamos a recordar un poco lo que hablamos el día de ayer.
Hablamos de un nacimiento en términos biológicos. Explicábamos cómo era ese proceso, lo que influye en nuestra herencia, en la parte espiritual. Hoy vamos a mirar cómo una vez habiendo nacido biológicamente tenemos que volver a nacer para romper con esa cadena de pecado. Pero ¿cómo así? ¿Cómo se logra eso? Aparentemente es una locura, ¿no? Volver a nacer de una vez, uno puede pensar, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces hay un joven que era muy educado, era una persona bastante influyente en la época de Jesús, era una persona que moralmente influía muchísimo en su entorno y también tenía esa misma duda, ¿cómo es eso de volver a nacer? ¿Cómo se logra eso? Entonces acompáñenme a ver la historia en Juan 3, 1, 4. La vamos a leer, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces vemos que Nicodemo era una persona joven, como lo decíamos ahorita, era una persona que moralmente influía muchísimo en su entorno y tenía esta duda: ¿cómo es eso de nacer? ¿Cómo es eso de volver a nacer? Y Jesús le respondió que es necesario volver a nacer para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le respondió: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces miramos que es necesario para ese nacer de nuevo, para ese volver a nacer en términos espirituales. Vemos que es necesario primero que todo tener fe en Cristo Jesús, y eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. Ahí nos habla, el texto nos habla, lo vamos a ver en pantalla, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primero nos nombra la obra que tiene Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que tener fe para este nuevo nacimiento, para ese nacer de nuevo. Tenemos que empezar a tener fe en la obra que Jesús hizo, en la obra que Cristo hizo. Dice que las cosas viejas pasaron, es decir, que todas esas herencias que teníamos por parte de nuestros papás, que todas esas debilidades que tenemos en nuestra carne, Cristo las entra a romper. Cuando empezamos a creer en Dios, cuando empezamos a tener fe en su obra, dice que las cosas viejas pasaron y que a partir de hoy empezamos a ser nuevas personas. Es necesario nacer del Espíritu, pero bueno, ese nuevo nacimiento involucra todo un proceso. Es un proceso volver a nacer de nuevo, y para ese proceso la fe es un ingrediente necesario, es un ingrediente que tenemos que tener en la obra de Cristo. Y seguidamente hay dos herramientas más que nos presenta la Biblia, y es uno, la palabra, que lo podemos encontrar ¿en dónde? En Santiago 1:18, que dice: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, es la palabra de verdad la que nos ayuda a nacer de nuevo, la que es una guía, como lo decíamos anteriormente. Es todo un proceso. Primero tenemos que empezar a tener fe en Cristo, y seguidamente tenemos que empezar a guiarnos por lo que dice en su palabra. La Biblia dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Entonces es necesario empezar a tener este tiempo para leer su palabra y empezar a nacer de nuevo, como lo vemos en Santiago 1:18. Por otra parte, es el Espíritu Santo quien logra romper esas cadenas. Es el Espíritu de Dios quien logra romper esas cadenas que tenemos en la carne, ¿no? Entonces eso lo vemos en Juan 3:6. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que el Espíritu Santo en este momento tiene una obra importante y tiene una tarea bastante importante, pero somos nosotros
quien le tenemos que dar la bienvenida al Espíritu Santo de nuestras vidas, a nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que hacer que el Espíritu Santo venga y nos empiece a ayudar a romper esas cadenas de pecado que veníamos viendo, ¿no? A romper con esas cadenas que teníamos de nuestra herencia. Es decir, que Él es el que hace la obra en nosotros y volvemos a tener un ADN en términos espirituales. Como veíamos la canción anteriormente, nos habla de que somos sus hijos. Es decir, que el Espíritu Santo es quien nos convence, es quien nos convence de la obra de Jesús y es quien empieza a hacer la obra en nosotros y nos hace los hijos de Dios. Empezamos a tener un nuevo ADN espiritual, un nuevo ADN en los términos espirituales para poder llegar a la presencia de Dios. Adicionalmente, la palabra es esa herramienta y ese termómetro que nos ayuda a saber y a conocer cuando estamos fallando. La Biblia siempre nos va a confrontar. Cuando estamos teniendo errores, siempre es nuestro manual de vida y tenemos que meditar en ella para alcanzar ese nuevo nacimiento. Esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso que, así como biológicamente empezamos en nuestro nivel de desarrollo por la niñez, por la infancia, la adolescencia, así mismo es el proceso de nacer de nuevo, en términos espirituales. Bueno, por otra parte, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que hacerse visible en nuestros actos. La obra del Espíritu también es la que nos redarguye a nosotros cuando estamos cometiendo errores y es quien nos ayuda en todo ese proceso para nacer de nuevo. Bien, entonces hoy conocimos estas dos herramientas: uno, la palabra, y dos, el Espíritu Santo, ¿sí? Lo tenemos que hacer parte de nuestra vida, lo tenemos que incluir. ¿Y cómo lo vamos a incluir en nuestra vida? Pues haciendo momentos y pausas para orar, para pedirle que por favor nos colabore, nos ayude en nuestras debilidades y también haga parte de nuestras fortalezas, nos ayude a mejorar siempre en nuestra vida espiritual. Entonces, si quieres seguir conociendo más acerca de este tema, si quieres seguir hablando acerca del nacimiento, el día de mañana vamos a ver cómo es esas etapas del desarrollo en la parte espiritual. Vamos a hacer una analogía de cómo vamos a ver ese desarrollo en términos espirituales y ese proceso de nacer de nuevo. Entonces, espero que esta palabra haya llegado a su vida, haya llegado a su corazón y vamos a orar para finalizar. Señor Jesús, Padre Santo, gracias por este momento, Señor Jesús. El día de hoy, Señor, los adolescentes, los niños que están viendo este devocional, Señor Jesús, han emprendido un nuevo camino, Señor, de nacer de nuevo. ¿Qué es ese proceso, Señor Jesús? Ayúdanos a comprender a lo largo de esta semana, ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer la obra en nosotros y siempre, Señor Jesús, inquiétanos por acudir a tu palabra y por hallar, Señor Jesús, en ella una palabra de vida, una palabra, Señor Jesús, que nos redarguya cuando estemos cumpliendo, cuando estemos fallando, Señor Jesús. Padre amado, Señor, en tu precioso y santo nombre ponemos este día, Señor, las labores académicas de cada uno de nosotros, de los estudiantes, Señor Jesús, por favor, Señor, ayúdanos, Padre, Rey de la Gloria. En tu precioso y santo nombre, amén y amén.